Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, de esta manera tenemos que empezar el día, tenemos que empezar toda nuestra vida dándole gracias a Dios por todo. ¿Le dio a usted gracias a Dios al levantarse en el día de hoy? ¿Usted le dio gracias al Señor antes de cuando se levantó? ¿O cuando se levantó, en vez de dar gracias, agarró el Facebook, agarró el internet, a ver quién le había dado un like? ¿Qué hizo? ¿Dio gracias? Tenemos que darle gracias a Dios por todo, Así que lo primero que debemos hacer en el despertarlo es darle gracias a Dios por todo. No importa cómo estemos, ¿verdad? A Dios por todo, a nuestro Creador. Darle gracias a Dios por todo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esta palabra para nosotros entenderla, y no solo entenderla, sino ponerla por obra. Porque podemos entenderla y no la ponemos por obra, entonces ¿para qué la entendimos? La idea es que nosotros nos dejemos dirigir a través de la palabra del Señor en nuestras vidas. En el día de hoy vamos a hablar de cristianos sin apellido. Y usted diría, cristianos sin apellido, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra el día de hoy. Nuestro Señor Jesús anduvo aquí, estuvo en la tierra, hizo su ministerio y anduvo en la tierra predicando la palabra. Dentro de eso, escogió a varios discípulos, después hechos apóstoles, y le daba las instrucciones para cuando él no esté, como ellos debían también seguir el evangelio que él había predicado. Pero en ese tiempo había muchos grupos de religiosos. Usted ya ha escuchado los seduceos, los fariseos, los herodianos, todo ese tipo de grupos. Ahora, la pregunta inmediata que vamos a hacer es, ¿pertenecía el Señor Jesucristo a uno de esos grupos? ¿Pertenecía el Señor a uno de esos grupos? Entonces Él nos enseña a nosotros, Cristo nos enseña a nosotros ser libres y como tal a seguir el camino que Él había trazado. Entonces, cuando se sigue a Cristo, se es cristianos. Simplemente cristianos sin apellido. Pero encontramos un grupo que se hace llamar de una manera, otro de otro. Usted encuentra, yo soy cristiano pentecostal, yo soy cristiano adventista, yo soy cristiano esto. Pero no vemos, si agarramos ahora y le preguntamos a Pedro, a Pablo, a cualquiera de los apóstoles, y le preguntamos en este momento, ¿usted es pentecostal? ¿Usted es adventista? ¿Usted es bautista? ¿Cuál sería la respuesta de esos hermanos? ¿Cuál sería la respuesta de esos hermanos? Yo estoy seguro que le van a contestar que ellos eran cristianos. Cristianos sin apellido. Ese es el tema del día de hoy. ¿Y por qué somos cristianos solamente sin apellido? La Iglesia del Señor, establecida en el año 33 después de Cristo,
establecida en Hechos, en el 33 después de Cristo. Si usted se va a Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo, que dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ojo, el día de Pentecostés, Hechos 2, no pentecostal, Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Ellos recibieron el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que Jesús ya le había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta tanto no recibieran eso. Nace la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el culto del Señor? ¿Qué es lo que profesa? En espíritu y en verdad. Eso es el culto, en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la iglesia del Señor? ¿Cuál es el trabajo de la iglesia del Señor? Sencillo, salvar almas. Salvar almas. Su doctrina, el Nuevo Testamento. Doctrina significa enseñanza. ¿Cuál es su enseñanza? El Nuevo Testamento. Así funciona la iglesia del Señor. Su comunión. Primera de Corintios 10, 16:1 nos dice de esta manera. Primera de Corintios, acompáñeme. Primera de Corintios, por favor. Vamos a ver lo que encontramos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Pero nos enfocamos aquí en la comunión con el Señor. En el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pero dice Corintios también 11. Desde el 20 al 30 dice: cuando pues os reuní vosotros, esto es de comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. Esto no es os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que vosotros partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
Esta es la comunión con el Señor. Pero, ¿sabía usted que muchos no participan de la cena? Que muchos en su congregación lo hacen al año, que otros lo hacen el último domingo del mes, el primer domingo del mes. Entonces habría que ver en la Biblia cómo dice la palabra que debemos de tomar la cena. Porque puede ser que por tener un apellido como cristiano, usted lo haga en base a la doctrina de esa iglesia, de ese grupo. Recordamos que los seduceos, los fariseos, tenían su propia doctrina, su propia cosa, pero Jesús no pertenecía a esos grupos. Y el tema de hoy es cristiano sin apellido. Usted ha preguntado por qué usted toma de la cena del cuerpo del Señor a fin de mes. ¿Ha averiguado usted por qué lo hacen así? ¿Qué dice la Biblia de por qué usted lo hace el último domingo del mes? ¿Ha usted confrontado la Biblia? ¿Ha usted buscado la Biblia? Dice Hechos 27 de esta manera. El tema de hoy, cristiano sin apellido. Hechos 27 dice la palabra. Sígame con la palabra, Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Yo le pregunto a usted, querido amigo, que me escucha, que me ve, querido hermano, ¿cuál es el primer día de la semana? ¿Cuál sería para usted, o realmente, cuál es el primer día de la semana? Hay un equívoco, un error en muchas personas, donde yo me incluyo que lo tenía, que yo calculaba, pensaba que el primer día de la semana es lunes. ¿No le pasó a usted? Si no le pasó, qué bueno. Pues mire, el lunes es el primer día laboral de trabajo, pero el primer día de la semana es domingo. Los domingos. Por eso estos discípulos, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La cena del Señor debe ser dada cada primer día de la semana. Porque aquí vemos donde los discípulos reunidos partían el pan el primer día de la semana. Y entendemos que usted, ¿verdad? Hablamos que nuestra doctrina está en el Nuevo Testamento. Entonces, si usted entiende que el primer día de la semana debe de partir el pan y el primer día de la semana es domingo, pues domingo tenemos que hacerlo. ¿Por qué lo hacen otros al año? Otros fin de mes o comienzo del mes. Porque es su doctrina de ellos, no es la de Cristo. No es la del Señor, porque aquí dice claramente que los discípulos partían el pan el primer día de la semana. Habría que preguntar. Entonces. Y dice Hechos 2:42. Vamos a buscarlo. Hechos 2. A la altura del 40. Acompáñeme. 2. Vamos a leerlo del 41. Hechos 2, 41, 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el discurso de Pedro, que Pedro da, ¿verdad? Junto con los otros apóstoles que estaban, el día de Pentecostés, 3,000 personas recibieron al Señor. Y esas 3,000 personas perseveraban, dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Querido amigo, querido hermano, nosotros somos discípulos ¿de quién? ¿De quién es usted discípulo? De Cristo. Bueno, pues si es de Cristo, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué doctrina usted y yo tiene que perseverar? ¿En la de los apóstoles? Pues entonces, en el partimiento del pan debe ser dada cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Y yo voy a preguntar otra vez, ¿cuándo fue la última vez donde usted visita que partieron el pan? Y es bueno que esa pregunta usted se la haga. Porque nosotros tenemos que estar en su doctrina, en la comunión, como también en los cantos. Dice Efesios 5:19, y ojalá pues todos estemos perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque esa es la doctrina de Cristo. Efesios 5:19 nos dice, hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ah, pero yo alabo al Señor con un piano. Yo lo alabo con una güira. Yo lo alabo con una trompeta. Pero aquí dice que hablemos entre vosotros con salmo, con himno, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿Dónde? En vuestros corazones. Y cuando usted le canta al Señor, con frutos de labio, con su boca, usted está alabando al Señor en su corazón. Porque si había querido, aquí dice que lo alabemos con piano, con trompeta, con güira y tambora. Recuerde, se me puede estar pensando de que el Salmo 150 habla de pandero, de todo. Sí, pero ¿en qué parte de la Biblia está el Salmo 150? Está en el Viejo Testamento. El Viejo Testamento fue dado para nosotros. Y mire que ayer tuvimos un estudio de eso. Efesios 5:19, el Señor claramente nos deja dicho cómo quiere que lo lavemos. Pero en Colosenses 3:16, ¿qué dice? Vamos a Colosenses. Espero que usted me esté siguiendo. Dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo mora en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo, himno y cánticos espirituales. ¿Dónde debe de morar la palabra de Cristo? En vuestros corazones, que nos enseña que cantemos con gracia. ¿Dónde? En vuestros corazones. No que toquemos, que cantemos con gracia en vuestro corazón al Señor con salmo, himno y cánticos espirituales. Pero también nos enseñas a orar. También nos enseña a orar. Dice en Hechos 2:42, que ya lo leímos hace unos minutos, pero volvemos allá, porque tenemos que aprender, ¿verdad? Dice el 42 de Hechos, 2:42, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usted y yo, ¿qué debemos de hacer? Repetimos la pregunta, ¿en qué doctrina nosotros estamos perseverando? Dice 2 Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7 dice de esta manera:
Vamos a ver, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 9:7. Ok. Aquí yo me equivoqué con el texto, ¿verdad? Porque encontramos otra cosa. Sí, segunda de Corintios 9:7. Vamos a ver. Pero vamos a continuar. Esto no nos va, ¿verdad? Lo que pasa que era segunda de Tesalonicenses 5:17. Aquí sí, ahora sí. Fue que me equivoqué. Es primera de Tesalonicenses 5. Esta es la cita en cuanto a las oraciones. Primera de Tesalonicenses 5:7 dice, pues los que duermen, vamos a ver si es aquí. Ajá. Lo que pasa es que tengo todo junto aquí, por eso no puedo encontrar la cita rápido, pero es cuestión de encontrarla. Así que vamos a ver si aquí está. Ok. Aquí está, ahora sí. 17:25. Ok. 5, 17:25. Ahora sí. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 17:25. Dice, orar sin cesar. Da gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno. Ateneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es o el que llama, el cual también lo hará. Debemos de perseverar en las oraciones, tal y como lo dice aquí Hebreos 5:17. ¿Cómo ofrendamos? Como dice claramente 1 de Corintios 16:1 y 2 y 2 de Corintios 9:6-7. La enseñanza claramente nos habla, como ya hemos mencionado, Hechos 2:42, que hablaba de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Timoteo 3:15. La iglesia sin apellido, la iglesia del Señor, los cristianos, debemos de predicar el evangelio. Predicando el evangelio. Primera de Tesalonicenses 1:8 nos dice, de esta manera, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra del Señor debe ser predicada no solamente en Macedonia y Acaya, también ahí donde usted reside. También donde usted va, donde usted visita, donde yo visito. Debemos predicar el evangelio. Segunda de Corintios 11:8 encontramos de la manera siguiente. Vamos a ver. Acompáñenos. Que debemos de predicar el evangelio por todas partes.
Perdón porque lo estoy buscando aquí. Vamos a ver. Dice Pablo aquí hablando acerca de predicar el evangelio sin ningún tipo de remuneración. He despojado a otra iglesia recibiendo salario para servicio a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y guardaré de ser gravoso. Pablo nos habla aquí de predicar el evangelio gratuitamente, no recibiendo salario. ¿Qué vemos en todos estos religiosos que predican el evangelio y si no le pagan, si no le dan de que una llamada a bendición que ellos dicen, pues sencillamente no quieren predicar el evangelio? Y el apóstol Pablo aquí habla claramente que de nada de eso él se aprovecha. ¿Y qué hay de él si predican el evangelio? Que no sea gratuitamente. Debemos nosotros de ayudar a los demás, especialmente como dice a los pobres, dice la palabra. Edificar a los demás. Efesios 4, 11, 16. Cristo es nuestro legislador. Cuando hablamos de nuestro legislador, hablamos que es el que hace la ley, hizo la ley. Estamos en Cristo, en la ley de Cristo. Efesios 5, 24. Vamos a ver lo que dice Efesios 5, 24. Nos dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Pero en este punto, ¿a quién estamos sujetos? A Cristo. Él es nuestro legislador. Él es quien dice, quien ordena lo que usted y yo debemos de hacer. El Espíritu Santo en la iglesia del Señor es el inspirador. Primera de Corintios 2:13. Encontramos en Primera de Corintios 2:13 que nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana. El cristiano no debe hablar lo que le enseñen sabiduría humana. Por eso siempre decimos que no necesitamos estrategia. El Señor necesita obediencia. Sino que lo que se enseña es con el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nos llamamos cristianos sin otro apellido o apodo. Simplemente somos cristianos. Las congregaciones se llaman Iglesia de Cristo, como dice en Romanos 16, 16. Debemos de entender, queridos amigos y hermanos, y este punto quiero ponerlo claro, que no se dice que una congregación es la iglesia del hermano fulano o del tal perencejo. Muchas veces los sectarios, cuando le dicen, voy el domingo para la iglesia, cometen el error de decir, voy para la iglesia de Antonio, de Juan o de Pedro. ¿Dónde tú visitas? Oh, yo visito la iglesia de Ramón allá en la esquina tal. Entonces esa iglesia no es del Señor. Porque usted es un cristiano sin apellido. Y quiero que sepa, nuestro Salvador es Jesucristo. A donde vamos a reunirnos es la congregación tal. ¿Se oye? O sea, no es la iglesia quien salva es Cristo. Pero los salvos se reúnen en esa congregación. ¿Nos entendemos con esto? Hay que tener mucho cuidado. Cuando no, porque la iglesia mía enseña esto. Primero, usted no tiene iglesia, la iglesia de Cristo.
La iglesia mía enseña aquello. La iglesia mía dice esto. Y como dice la iglesia donde yo, no. Como dice Cristo. Como dice Cristo. Es un error cuando dicen que una iglesia es del hermano tal o de fulano tal. Ese fue un error de los corintios. Ese fue uno de los tremendos errores de los corintios. Cuando decían, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. Por lo menos habían unos cuantos que decían que eran de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué le habla Pablo? ¿Qué le dice Pablo cuando estos hermanos comienzan a decir que son de Pablo, que son de acá, que son de este, que son de lo otro? ¿Qué le dijo Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Usted lo ve eso en 1 Corintios 2 y 13. Vamos allá. Vamos a 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios, por favor. 1, 12 y 13. Vamos a ver lo que encontramos. 1 Corintios 1, 12 y 13. Mire cómo encontramos aquí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguna liga que fuiste bautizado en mi nombre. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Que yo pertenezco a la iglesia de tal, que yo pertenezco a la iglesia tal, que yo pertenezco a la iglesia de Cristo, que yo pertenezco. Entonces, ¿acaso está dividido Cristo? Recordemos que somos solamente cristianos. Entonces comenzamos a defender unos nombres hechos por nombre, que no, porque yo soy de tal congregación y yo soy esto. Y aquí está la lucha. ¿Acaso está dividido Cristo? Pero hay que obedecer al Señor y a sus mandamientos. Por eso debemos de ser cristianos sin apellido, porque esos nombres de las iglesias se lo han puesto hombres. El credo nuestro es la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo único. Yo no necesito un libro de que un hombre haya escrito, de que un abogado, un licenciado. No, el credo del cristiano es la Biblia inspirada por el Espíritu Santo. Los credos de los concilios, los catecismos, los discipulados, no son más que obra de hombre. Debemos de no admitirlo, sino hablar conforme a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios, no a libros que hayan hechos hombres, sin inspiración ninguna. Sin inspiración ninguna. Primera de Pedro 4:2 encontramos que dice la siguiente. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que tener claro? La palabra de Dios. Es lo único que necesitamos. La palabra de Dios. La que nos va a ayudar, la que regalduye, la que nos lleva a toda verdad. La palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nos llevamos de los hombres. Y debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. No yendo más allá de lo que está escrito. Esto no es cuestión de que usted supone. Esto no es cuestión de que yo supongo, de que yo creo. Esto es cuestión de lo que diga la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es lo que Dios quiso que sepamos. No estrategia suya, no estrategia mía.
Y nosotros somos llamados cristianos sin apellido, nada, sin ningún tipo de apellido, porque todos esos nombres fueron creados por los hombres. Primera de Corintios 4:6 dice de la manera siguiente. Porque, vamos a ver, acompáñenme a Primera de Corintios 4:6. Vamos a ver qué encontramos. Primera de Corintios 4:6 dice claramente: por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno o envanezca uno contra otro. No podemos pensar más de lo que está escrito. Ahora, ¿dónde está escrito? En la palabra. Pero cuando yo quiero hacer estrategia de que para que venga más gente a la iglesia, de que haciendo cosas que no son bíblicas, entonces estamos pensando más de lo que está escrito. Pero yo quiero que usted sepa, querido hermano y amigo que no escucha, que usted no escucha, usted no agrega gente a la iglesia. Usted no es que trae la persona a la iglesia. Yo no soy que agrego gente a la iglesia. La iglesia, la persona la agrega el Señor. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Simplemente, el Señor añade a su iglesia. El Señor es quien añade a su iglesia. Hechos 2:41. Pedro, en el discurso del día de Pentecostés, no pentecostal, día de Pentecostés, le predica a todas esas personas. Ellos se dan cuenta de que no estaban claros, que habían hecho lo contrario. Y le dice a Pedro: varones hermanos, y a los otros apóstoles, ¿qué haremos entonces? Y Pedro le dice, ¿verdad? En Hechos 2, ahí mismo, usted lo puede buscar: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que se arrepientan y se bauticen. La importancia del bautismo. Y cuando ellos, entonces, se dan cuenta, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que entendieron lo que Pedro dijo. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. El Señor añade cada día a los que habrían de ser salvos, dice la palabra. El Señor añadía cada día, no usted, no yo. Lo mío es predicar la palabra. Lo de usted es predicar la palabra. El Señor no necesita su estrategia. El Señor no necesita la estrategia mía. Necesita mi obediencia. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En la iglesia del Señor usted no encontrará ningún desorden ni alboroto, pues sometiéndose a las instrucciones del Espíritu Santo, hacemos todo decentemente y en orden, tal como lo dice Primera de Corintios 14:40. Usted vio que en Hechos 2, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, usted no vio un alboroto, no vio una brincadera, no vio la gente cayendo. Hechos 2. No encontrará ningún desorden ni alboroto en la iglesia del Señor. Pues sometiéndose a las instrucciones del Espíritu Santo, hacemos todo decentemente y en orden, tal como lo dice 1 Corintios 14:40.
Varones fieles y de buen testimonio dirigen los cultos. En cuanto a las hermanas, el Espíritu Santo ha ordenado, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y las hermanas lo entienden. Pero si una amiga que no escucha, no entiende esto, tendríamos que irnos a 1 Corintios 14, 33, 34, a 1 Timoteo 2:12, como dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Por lo tanto, en los cultos de la iglesia de Cristo, las mujeres no dirigen ni predican. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oran en la iglesia del Señor? Se eleva una oración al trono de Dios y a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Por lo tanto, oramos en el nombre de Jesús. No oramos todos a la vez, en voz alta, como si se hiciera, traería mucha confusión. No pueden estar orando todos los hermanos juntos porque no están entendiendo lo que se está diciendo. Se debe orar, uno ora, los otros escuchan. Y a la medida que usted escucha, por eso decimos el amén. Pero hay uno porque son un solo cuerpo. No se ora todos juntos. Pero esto está aquí en la palabra. Un hermano dirige a los demás asistiendo por medio de decir amén al final de la oración. ¿Cómo nosotros adoramos? ¿Cómo adora la iglesia del Señor? Sin instrumento. No se tocan guitarra, ni pandereta, ni maraca, ni trompeta, ni acordones, ni piano, ni órgano de ningún otro instrumento. Cantamos solamente. Primera de Corintios 14:15. Dice que cantaré con el entendimiento. Efesios 5:19. Hablando con salmo, himno. Colosenses 3:16. Cantando con gracia. Santiago 5:18. ¿Qué dice Santiago 5:18? Acompáñeme a Santiago 5:18. Gracias por su sitio. Ya estamos terminando. 5:18 de Santiago. ¿Qué nos dice? Dice la palabra. Vamos a ver. Santiago 5. Vamos a buscarlo. Cinco 13, por favor. Lo escribí mal. 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está algunos alegre? Cante alabanza. No nos llamas a tocar alabanza. Cante alabanza, frutos de labio. Los judíos celebraban el culto, y eso sí quiero explicarlo, bajo las leyes del Antiguo Testamento. Durante la era, antes de la muerte de Cristo, sabemos que usaban instrumentos, pero deberíamos entender que cuando el Señor fue crucificado, el Antiguo Testamento fue anulado. Sí, y siendo quitado de en medio y clavado en la cruz. Colosenses 2:14-17. Ahora los textos tales como el Salmo 150 no están vigentes. La iglesia adora según los mandamientos del Nuevo Testamento, no conforme al Antiguo Testamento. Vea a Hebreos 8:13. Asimismo, nosotros ofrendamos. Si asiste como visitante, si usted asiste como visitante a una reunión de la iglesia de Cristo, no se le pedirá nunca ofrenda al visitante. Es muy importante entender eso. Pero tampoco se le va a ofrecer en venta artículos religiosos. Nada se le va a ofrecer de venta, porque eso no es para eso. Eso era lo que hacía en el templo de Dios
una casa de mercado, como dice Juan 2, 13, 17. Y usted ve ahora las congregaciones que le venden a usted desde un pastelito, un CD y todo eso. No es la iglesia del Señor, porque no es bíblica. ¿Y qué el Señor le dice? Cueva de ladrones. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Primera de Pedro 2:3. La iglesia del Señor no vende bizcochos, ni pasteles, ni CD, ni revista, ni libros, ni pañuelos. Ni se unge a nadie. Ni pedimos en la calle. Tampoco se exige diezmo, ya que la ley de diezmar fue abrogada al morir Cristo en la cruz. Hacemos toda nuestra obra evangelística y benévola mediante ofrenda dada voluntariamente el primer día de la semana. Esto es bíblico, no diario. Usted va a la iglesia del Señor, no va un lunes, usted no le van a pedir que eche en el cosa. Va un martes, no le van a pedir, porque la Biblia claramente habla de los domingos. Diríjase a 1 Corintios 16, 1 y 2, y 2 Corintios 9, 6, 7. La ofrenda será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Usted va a dar lo que usted cree en su corazón. 2 Corintios 8, 12. Como hablábamos del oculto del Señor, celebrado cada primer día de la semana, los miembros de la iglesia de Cristo conmemoran la muerte del Señor por medio de comer pan sin levadura y tomar la copa. Esta práctica es bíblica, Hechos 2:42, o sea, en la cena del Señor. Perseveraban, es decir, partían el pan a menudo. ¿Cuándo? Hechos 27 lo dice, cada primer día de la semana. Dice que lo hacían los domingos, el primer día de la semana. Otro texto también, 1 Corintios 10, 16, 22 y 1 Corintios 11, 17. Pero nosotros realmente, cuando escuchamos más a hombre que a Cristo, nos pasan tantas cosas por no obedecer al Señor. Ya terminando. El tema de hoy es cristianos sin apellido. Mire, nos llamamos cristianos sin otros apellidos o apodos. Las congregaciones se llaman Iglesia de Cristo, como dice en Romanos 16, 16. No se dice que una congregación es la iglesia del hermano fulano de tal o tal. Eso le pasaba, recuerde, a los corintios cuando decían que yo soy de Pablo, yo de Cefa. Nosotros solamente somos cristianos. Claramente, en Mateo 28, 18, dice el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nos habla de cómo nosotros tener ancianos, Hechos 20, 28. Y dice en Hebreos 13, 17, que obedezcamos a vuestros pastores. Pero no dice pastores, porque las iglesias del Señor, dice la palabra, que tiene que contar con pastores, no con un solo pastor. No con un solo pastor. Porque había dicho mejor obedecer al pastor. Pero tampoco podemos decir nosotros que mira, dice pastores, como me dijeron una vez a mí cuando no entendía la palabra, obedecer a los pastores, pero cada congregación es independiente en el sentido que cada congregación tiene su propia forma de manejo, pero dentro de lo bíblico. El pastor de aquí no puede mandar allí, porque usted es pastor de aquí, pero no un solo, pastores, ancianos. Pero estas cosas que desconocemos, que de verdad que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a dejarlo hasta aquí, este estudio, donde lo hemos titulado Cristianos sin apellido.
Solamente voy a dar unos datos aquí. ¿Sabe usted cuándo se fundó la iglesia que usted visita? ¿Realmente usted sabe cuándo se fundó la iglesia que usted visita? Usted dice que es católico. Usted tiene que saber cuándo se fundó la iglesia que usted visita. La católica fue en el 325 después de Cristo. Y antes del 325, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó con los cristianos? Porque la iglesia del Señor fue establecida en el 33. Pero la bautista se fundó en el 1611. ¿Y qué pasó antes de eso? No había cristianos. Pero la adventista fue fundada en el 1831. ¿Usted lo sabía? Si usted es adventista, tiene que saber cuándo se fundó. 1831. ¿Y qué pasó antes de? No habían cristianos. La mormona fue en el 1830. Pasa lo mismo y no habían cristianos. Entonces, ahí comienza la iglesia del Señor. La iglesia del Señor empieza en Hechos 2. Ahí cuando llegó el Espíritu Santo, los apóstoles. Se bautizan 3,000 personas. Pero la pentecostal en el 1900. Y dice Romanos 16:16. Os saludan con besos santos todas las iglesias de Cristo. Usted dice que es adventista. Yo digo que soy mormón. Y si agarramos uno de los apóstoles y le preguntamos en este momento, sea Pedro, sea uno de ellos, ¿usted qué? ¿Usted cree que Pedro le va a decir a usted que es mormón como soy yo? ¿Que es adventista como usted? ¿Que es pentecostal como usted? ¿Usted cree que Pedro va a decir eso? ¿Qué le dice Pablo a Agripa? O Agripa a Pablo. Por poco me persuade a hacer ¿qué? A ser cristiano. Cristiano nada más. El otro nombre se lo han puesto los hombres. Y tenemos que entender eso. Los otros nombres se lo han puesto los hombres. Dice Pablo, Agripa Pablo, por poco me persuade a ser cristiano, solamente. Dice Efesios 2:20. Vamos a terminar ya. Dice Efesios 2:20. Oiga como dice la palabra. Usted es cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano. Dice la palabra. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Edificado sobre quién? Sobre el fundamento de los apóstoles. Los apóstoles son Cristo, ¿verdad? Ahí está la base. Y nosotros vamos a edificar sobre esa base. No sobre la otra. No sobre un nombre que han puesto hombre para yo seguir edificando. Es sobre la base que es Cristo. Sobre esa que debemos de edificar. Como hicieron los apóstoles. Edificado sobre la base de los apóstoles. Pidámosles a Dios que nos ayude a entender esta palabra y a ponerla por obra. Porque realmente podríamos estar equivocados y estar construyendo en arena y no en roca. Y la roca es Cristo. Dice Mateo 15, con esto terminamos, 8 y 9. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino al paraíso. En el tema del día de hoy estuvimos hablando de cristiano sin apellido. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dios le bendiga.
continuamos con este programa. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha.